Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre, todas las semanas acá firmes para que sigamos hablando sobre estos temas tan importantes en materia de sociedades y empresas. Bueno, gracias por estar. Vamos ahora a esperar a Luciano Convela, quien modera nuestras charlas. Gracias a todos. Desde ya, aquellos que me preguntaron cómo podían ver el material, hola, ¿qué tal, Fanny? Decimos que lo pueden encontrar grabado acá en nuestro canal, lo que es la parte de YouTube. Y bueno, hoy vamos a dar comienzo a uno de los temas para mí más importantes en la parte de sociedades, que es lo que es el órgano que representa y administra, ¿sí?, a una sociedad anónima más que nada, que es el directorio, ¿sí? Para eso, bueno, ya le dimos la bienvenida a Luciano. A ver, Luciano. Hola, hola, hola. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias a todos los que se incorporan. Y bueno, estaba diciendo que hoy continuamos hablando, como todas las semanas, sobre lo que es diferentes temas que hacen a la empresa en sí, familiar o no, pero bueno, más específicamente familiares, hablando hoy exclusivamente, como bien lo anunciaste en el portal y en lo que es la propaganda, Claro. digamos, de nuestra charla, que es el funcionamiento del directorio, de ese órgano que representa y administra la sociedad. Sí, Samalia, bueno, buenas noches a todos. Les queremos avisar, bueno, que si digamos, no lo pueden llegar a ver entero, porque por ahí se tienen que comer o tienen un compromiso, que esto va a estar grabado tanto en Instagram como en YouTube, en tu canal de YouTube, ¿no? Entonces, un poco para ir, mientras se van incorporando tus diferentes seguidores, les contamos que también hay diferentes charlas que vos has dado sobre, por ejemplo, las emociones en las empresas familiares, en los directorios, de empresas familiares, en las asambleas, y demás que pueden poner en juego, en riesgo, lo que es la vida de la misma empresa, ¿no? Entonces, un poco yendo, si querés, a la primera pregunta, acá estoy un poco recibiendo también las diferentes preguntas y te las voy haciendo para que también la gente se sienta escuchada, vos que ¿Cómo estás no? detrás, Que ¿no? vayan participando, ¿Cierta? ¿no? O sea, bueno, sé que participan mucho por mensajes privados, nos llegan muchos mensajes, pero Sí, bueno, David, todos los que se van incorporando, que participen también, que es bueno el ida y vuelta. Pero bueno, Luciano, todo tuyo. perfecto. Bueno, estamos hablando siempre, para dar un marco contextual, a la SA, o sea, a la sociedad anónima. Entonces decimos, si tenés que explicarlo así en lenguaje fácil, ¿no? ¿Qué sería el directorio? ¿Qué función cumple? Bien. Bien. El directorio en una SA o la gerencia en una sociedad de responsabilidad limitada, para aquel que sabe un poquito más de estos tipos societarios, que yo siempre digo, Luciano, la Sí, SA y la SRL son las dos grandes vedettes al momento, es el órgano que representa y administra a la sociedad, ¿sí? Es quien, por ejemplo, para que me entiendan las personas que están escuchándonos y que no son abogados o que no son tampoco alumnos o no estudian derecho, es quien controla y quien verifica lo que hacen los socios, ¿sí? Es decir, qué pasa en la asamblea, ¿sí? Que esa asamblea es el órgano de gobierno que ya estuvimos hablando y vamos a hablar claro. a lo largo de estas semanas. ¿Qué tal a todos los que se incorporan? Leandro, un gusto, David. Entonces, esa es la respuesta. El directorio sería el órgano que representa y administra la sociedad. Lo mismo que la gerencia, la SRL. ¿Es claro? Claro, más que claro. Así que bueno, y en el directorio, un poco acá, ¿cómo son, digamos, elegidos los directores? Pues parece como fácil, pero estamos buscando la introducción al tema, porque parece que muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo se elige el ¿Cómo directorio? funciona? ¿Cómo funciona? Exacto. Bien. Bueno, decimos entonces que en la SA, en esa empresa familiar, tenemos un órgano que representa y administra esa empresa, que se llama directorio. Claro. Ahora, ¿cómo está compuesto el directorio? Bueno, muchos dicen, bueno, hay un presidente. Bueno, puede estar compuesto por un presidente, un vice, puede haberlo o no, directores más titulares Claro. y a veces suplentes. Obviamente que si yo hilo fino, ¿sí? Y hablo de aquel directorio que es unipersonal, por ejemplo, también pasa mucho en las sociedades anónimas unipersonales, que hay uno solo, ese director titular sí o sí tiene que tener un suplente. Un suplente es aquel que ingresa, ¿sí? Como pasa en los juegos de fútbol, Luciano, aquel que ingresa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se lastima el titular. Bueno, acá es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Este directorio, generalmente en las empresas familiares, está compuesto por un presidente, ¿sí? Que es director, que muchas veces Sí. coincide el presidente director con la figura de accionista, que ya lo vamos a ver, ojo acá,
¿sí? O A sea veces que sí, es a veces no. director, a A veces veces sí, a sí, a veces no. veces no. Generalmente puede ser director de accionista, pero a veces solamente Claro, puede ser, como bien dijiste, presidente y nada más. Y después tenemos un vice, a veces, no siempre, que el vicepresidente va a actuar, como pasa acá en nuestro país, en lo que es el gobierno, en caso de licencia, por ejemplo, de enfermedad, de viaje o de claro. fallecimiento del presidente. Está bueno tenerlo, pero puede ser que no esté. Lo que sí vas a tener siempre es un directorio que tiene un director titular, un presidente. Después pueden haber más directores titulares, sí, obvio. Pueden haber suplentes también. Y la cantidad o sea, está el presidente, el vicepresidente, directores. ¿Quién fija la cantidad? O sea, ¿cuántos? Yo digo, tengo tres, Bien, seis. ¿Cómo bien, muy cuántos directores? importante. Todo tiene que estar, Ah, bueno, perdón, saludo al que se incorpora, Maverick, todos que nos digan de dónde nos conocen, al igual que el resto, y por qué están acá, qué les interesa de esta charla. Volviendo a tu pregunta, sí. bueno, eso surge del estatuto, es decir, como Ah, siempre digo yo, de esa partida de nacimiento de la sociedad, es decir, el estatuto, donde fija todas las pautas. Entre esos te dice cuál es el mínimo y cómo va a estar compuesto este directorio. y, o sea, podemos llegar a decir entonces, Amalia, que el estatuto reglamenta la constitución y el funcionamiento del directorio. Totalmente, es así, ¿sí? ¿Qué tal, Doctor? Bien, Perfecto. Y después se eligen los directores por el periodo de tiempo. ¿Cuál sería el bien, periodo de tiempo que, el plazo, bien. ¿no? Muy importante, porque ahí también empieza, para aquellos que saben un poco más de derecho, esto de decir, uy, renovar autoridades, artículo 60. ¿Qué es el artículo 60? Bueno, a ver, suponte que hacemos una sociedad ahora, ¿sí? En el estatuto se va a decir Claro, cómo está compuesto el directorio, lo que acabamos de decir, ¿sí? Por un presidente, un claro. vice, un director titular, suplente, etcétera. A su vez tengo que establecer su plazo. La ley me dice que el plazo del directorio en la SA es de 1 a 3 años, es decir, puede ser de 1, puede ser de 2 o podría ser el máximo de 3. Cada 3 años, suponte que tomo el máximo, son 3 ejercicios, es decir, duran 3 ejercicios, es decir, el Claro. ejercicio que cierra el balance de la empresa, que es anual. Entonces yo lo cuento al plazo no de la fecha del estatuto, atención acá, sino de la fecha del cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, si el ejercicio, por ejemplo, cerró en diciembre, de ahí voy a contar. Entonces, suponte que son 3 años, ¿sí? Va a durar 3. Así es en la SA. En la CSRL, para aquel que le interesa, puedo tener un plazo determinado como la CCA, pero también Claro. puede ser indeterminado, es decir, puede durar la vida de la sociedad. Ahora, volviendo a Ah, la SA, cuando se vos decís cumplen, un que, minuto, sí, sí, vos decís que perdón, en la SA es máximo 3 y en la SRL podría llegar a ser tiempo indeterminado, para los que están indeterminado. escuchando. Exacto, puede durar toda la vida de la sociedad, como pasa con las SAS, Sociedades por Acciones Sí. Simplificadas. Ahora bien, en la CCA, volviendo, tenemos que contar el plazo por el cierre de ejercicio, suponte que tomo el máximo de la ley 3 años, y a su vez, una vez que vencen, tengo que hacer esto que se llama renovación de autoridades e inscribirlas en IGJ o en el Registro Público de Comercio. Esa renovación de autoridades es lo que la gente suele llamar, y más en nuestro mundo jurídico, el famoso artículo Claro. 60. ¿Sí? ¿Viste cuando te dicen, usted tiene el artículo 60, el último artículo 60 inscripto? ¿Qué significa? Si usted tiene inscripta en IGJ, por ejemplo, las últimas designación de cargos, con su aceptación. Porque el cargo se designa y se distribuye por asamblea, ¿sí? Ah, Y se es importante acepta, esto. y se acepta por directorio. Sin la aceptación no queda perfeccionado el acto. O sea, cuando yo elijo el directorio, yo tengo dos pasos. Primero lo tienen que elegir los accionistas, que Bien, serían los que tienen el poder primero del capital, que lo pueden ir por sí o pueden estar representados por alguien. Yo puedo nombrar a un representante para ese día representando con mis secciones, no es que va el dueño sí o sí de las secciones. ¿a dónde? ¿A la asamblea? La asamblea, A la ver, asamblea, ojo acá. Vamos a otro tema. El accionista que no es director, o sea, un simple socio, por así decir, puede ser representado por poder. Generalmente van los abogados o alguien que tenga mucha confianza y le da poder. U otro socio, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, en los consorcios, ¿sí? Va claro, otro propietario con más poderes o cartas poder de otros. Ahora, el director
el cargo del director, que es lo que hoy estamos hablando, el funcionamiento del directorio, es indelegable y es personal, no puede ir representado por nadie, ¿sí? Perfecto, perfecto, eso más que claro. Y un poco acá nos están preguntando sobre, estuvimos hablando de algunos temas, entonces dijimos, hablamos del artículo 60, que ahí, el artículo 60 indica la persona donde vive, ¿no? El domicilio ante cualquier comunicación, ¿no? Nos Exacto, preguntan, exacto. Tienen que tener domicilio en el país, salvo que el directorio esté compuesto por varios, suponte por tres, entonces la mayoría, es decir, dos de ellos, debería tener acá domicilio y el tercero puede estar con domicilio en el extranjero, ¿sí? ¿Qué tal, Estela? Hola a todos los que se incorporan, gracias por estar. Díganos de dónde son y cómo llegaron a nosotros y por qué están acá. sí, por supuesto, hola Estela también, pero también, si vos, Estela, o cualquiera de los que están entrando, van por la mitad, estamos hablando del directorio de una SA, de una sociedad anónima, cómo funciona, cómo está regulado según la Ley General de Sociedades, según la Inspección General de Justicia, si es en Capital Federal o el organismo que regula cada provincia, las sociedades Que comerciales, sirve ¿no? obviamente también para lo que es la gerencia en una SRL o el consejo de administración en una sociedad por acciones simplificadas, la SAS. Ahí vi que vos, Amalia, en tu perfil de Instagram, amalia.fensore, publicaste un posteo, el tema del 267, el tema de que las reuniones que son cada 3 meses, que son como máximo, que antes había reuniones virtuales con el tema de la pandemia, ¿no? Y ahora que ya volvió de vuelta las reuniones presenciales, obligan. Exacto, bueno, antes de responderte, saludo a Mundo, sí, Madeja, que nos diga también de dónde nos siguen, etcétera, y por qué están acá, qué les interesa el tema. Exacto. Claro, A sí, ver, sí. esto fue un gran tema de debate en los últimos días, más que nada hace un tiempo ya, porque bueno, vos sabés, Luciano, que las reuniones virtuales, cuando pasó el tema, o sea, por Zoom, por ejemplo, las Claro, asambleas, claro, cuando surgió el tema de la pandemia, ¿te acordás? Un tiempo para atrás, sí o sí tenía que hacerse por esa vía, salió una resolución de IGJ, porque obviamente por el tema del COVID nadie podía reunirse. Cuando ya sacan esta resolución, ¿qué tal, Laurita? Obviamente las reuniones empezaron a ser de vuelta presencial. Y todos me empiezan a decir, ¿no está más la virtualidad? ¿Puedo hacerlas virtuales? Sí, se puede siempre y cuando estén pactadas en el estatuto. ¿Sí? Atención acá. perfecto. Y una cosa, el artículo 267 que habla sobre los plazos máximos para hacer las reuniones, ¿no? Que muchas veces la gente decía, bueno, como tengo que hacer, por ahí no hay temas, eh, a veces lo dudo esa parte, pero uno siempre escucha, por ahí no hay temas, ¿qué sería que lo tengo que hacer máximo cada 3 meses? Que no puede ser un poco de 3 meses. Dicen 267, 237. 237. De ahí generales. Bueno, a ver, el tema Este, es el siguiente. Cada 3 meses el directorio, ya que estamos hablando del funcionamiento del directorio, debería reunirse. Digo debería porque en la práctica esto ya lo hemos visto, Luciano. Hay empresas, más que nada familiares, que pasan años y no hacen esto. Esto está mal. ¿Es ilegal? Bueno, a ver, no cumplen con la ley, pero no es que van a tener una sanción. A lo que voy es, deberían reunirse. Antiguamente se ponía que cuando no tenían nada que tratar, porque en 3 meses te dicen, no sé, no especifico, nos reunimos porque cumplimos con el artículo que dice que se reúnan cada 3 meses. En realidad, obviamente también puede ser un tiempo diferente si lo pacta el estatuto, pero suponte que el estatuto no dice nada, lo más claro, interesante acá es que se reúnan cada 3 meses, pero que se especifique los motivos, ¿sí? O sea, hay temas para hablar. Lo que pasa es que, insisto, en las empresas lo vas a ver, pero en una empresa familiar, o sea, una empresa que no es de familia, se ve continuamente. En la empresa familiar cuesta un poco más, porque te dicen no tenemos nada para hablar, porque obviamente ellos hablan todos los días, entre comillas. Entonces, cuando llega el sí, momento, te dice como, ya hablamos esto. Bueno, se confunde, no hay un ok. límite ahí. Bueno, saludamos a Laura, y también, bueno, creo que cambió, tiene un nuevo Instagram, así que bueno, agradecemos todos, seguramente la veremos en algún próximo congreso, que será en el mes de marzo, de mayo, mejor dicho. Maggi. Invitamos a todos que a medida que vamos hablando, mayo, sí, y que nos vayan contando también sus experiencias en los territorios, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos el diario, esta semana fue bastante movida, Complicada. complicada, fue bastante complicada, nos tuvimos hasta bastante No por nosotros, tarde en la noche, sino por trabajamos los temas mucho. que uno ve, pero son comunes, Sí, ¿sí? son Justamente comunes. hacen al funcionamiento del directorio, a las responsabilidades, atención acá, como siempre le digo a los chicos en la Facu,
hay responsabilidad del directorio, ¿sí? Y esto es, y lo vamos a hablar también en otra de las charlas que hacemos todas las semanas, porque no los quiero marear hoy. Hoy hablamos específicamente sobre la composición, el funcionamiento del directorio, pero un tema importantísimo, Luciano, primordial, diría yo, para lo que es el directorio, o la gerencia también, el SSRL, es el tema de la responsabilidad de los directores, que va del artículo 274 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Esto de ver cómo actúa, ¿sí? Este director, a veces accionistas, a veces no, porque a veces coincide o no, y se actúa con esa debida diligencia, con la figura del buen hombre de negocio, hasta cuándo, ¿no es cierto?, responde, se actuó con dolo o culpa, se actuó contra un interés contrario a la sociedad. Esta es la clave, ¿sí? Para ver si él actuó en beneficio o no de sus propios intereses y no de la sociedad o de la empresa familiar. Yo creo que es un tema, si te parece, para tratarlo en una jornada específica, ¿no? Porque da Sí, obvio, es importantísimo, pero lo menciono, sí. es importante, no da para ahora, aparte ya hablamos bastante, pero lo menciono más que nada porque esto está dentro del funcionamiento del directorio, esto hace al funcionamiento del directorio, atención. Claro, sí. Te voy acá diferentes temas que hemos preparado en la semana. También les agradecemos a todos ustedes que nos mandan los temas para charlar. Pero bueno, son temas que ya no nos salimos un poco de la ley, sino de la experiencia concreta, asesorando a todo tipo de directorios de empresas familiares, tanto en Capital como en toda la Argentina. Por eso viajamos bastante, ahora que nosotros hace un par de años ya están de vuelta abiertos los aeropuertos, así que bueno, hemos encontrado mucha gente, saludamos a los aeropuertos que trabajamos. Bueno, un poco dice, falta respuesta por mail, ¿no? Cuando no están del todo aceitadas las comunicaciones entre los directores, entonces una persona le consulta a otra sobre un tema, no le responde, le consulta a otro, no responde, y un poco eso debilita ese clima que debería haber en este tipo de órganos, ¿no? Y sí, bueno, porque esto es lo que sucede, ¿no? Una cosa es la teoría, que es lo que siempre digo yo en materia societaria, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, Luciano, ¿no? Esto de decir, bueno, yo sé que tengo que mandar carta de documentos, sé que tengo que convocar, sé que tengo que hacer una reunión, qué tal a todos los que se incorporan, pero el tema es qué pasa cuando no me responden un mail, qué pasa cuando no me contestan, qué pasa cuando ya el ida y vuelta entre persona y persona, director o director accionista no está. Bueno, eso es un tema y hay que saber cómo manejarlo, ¿sí? Por eso yo siempre digo la visión integral, más que nada que hacemos nosotros, porque si no, ¿sí? Hay un peligro de que por emociones, volvemos al tema emociones, ¿sí? Por ejemplo, nunca llegues a una convocatoria de directorio, ¿sí? Que es el tema de hoy. Exactamente, ¿no? Otro tema que si también un poco son el efecto que hablamos del funcionamiento del directorio, pero acá un poco lo tengo notado, que hay más asesores que directores. ¿Te ha pasado? Sí, muchísimo. A veces vas y son un panel de asesores y directores son pocos. Pero bueno, eso pasa justamente porque no lo veo mal, ¿sí? Yo lo que veo mal es justamente que a veces no entren asesores, porque si vos estás en una empresa que realmente está en crisis, o más o menos entrando a una en crisis, no está mal que haya diferentes tipos de asesores en la medida que lo amerite, no es que vamos a tener asesores por tener. Si obviamente tenemos floja la parte contable, impositiva, va a haber un asesor contable, ¿sí? O de estrategia. Si hay un tema de activos, de venta, etcétera, no está mal que tengas un arquitecto, un martillero, un abogado sobre todo, porque aparte el abogado es quien, cuando hay ciertos conflictos, hace que se convoque y que se habían convocado una asamblea y no se anula, porque cualquiera, más allá que sepa y sea un experto en sociedades, no sabe cómo tratar el orden del día, cómo convocar. Me ha pasado gente que no ha ido a asambleas porque no seguía la publicación, por ejemplo, de dictos cuando había conflictos en el boletín oficial, pero obviamente, si vos no sos abogado, no tenés por qué saber eso y te perdés, y si hay mayoría, esa persona queda fuera, y obviamente su voto podía haber influido bastante en una toma de decisión. O sea, vos lo que estás diciendo, si bien entiendo o mal no entendí, es que, digamos, lo que se busca es que la persona no se entere que se hace esta reunión para que no vote y así poder, digamos, tomar decisiones sin que sepa. No, Exactamente, no digo pasa que esté bien, digo, muchísimo, pero... pasa muchísimo. Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal? Muebles, ok. Otro tema, ¿no? Entonces, la presencia de escribano. Vos también puedes ir con un escribano a hacer una contratación notarial.
Sí, gracias a todos los que se incorporan. Sí, obviamente. Escribanos también. A ver, te pueden molestar un poco con la presencia de asesores. El escribano no. El escribano ya, por una normativa de hecho IGJ, te digan o no, hasta se les puede multar a los directores por no dejar participar a los escribanos. ¿Sí? El escribano obviamente da fe de un contenido, es un funcionario público, es un juez privado. ¿Sí? Así que con eso hay que tener Claro. mucho cuidado. Pero me ha pasado, me ha pasado. Y otro tema, bueno, eso está muy bien. También invito a todos ustedes que si recién entran, estamos hablando sobre el funcionamiento del directorio de una SA. Si ya estamos por la mitad del vivo, un poco más adelante, con lo cual lo vamos a dejar grabado y bueno, cualquier duda mandás por mensaje privado, Sí, una consulta te pueden hacer, lo o si mismo necesitas algún si... abono para hacer un funcionamiento. Lo mismo si ahora quieren preguntar algo a todos los que se van incorporando o nos quieren decir de dónde son, porque llegaban a nosotros, desde ya podemos interactuar, no hay ningún problema. Sí, más que invitado, ¿no? También ahora voy a un tema, si estamos hablando de temas emocionales, ahora quería hablar sobre un tema más que emocional, ¿no? El tema de esta frase creo que te va a llegar a diferentes experiencias empresarias, ¿no? Yo siempre tuve el control. Sí, la típica, ¿no? Aquella figura del director, el pater familia que desapareció de la empresa familiar, por ejemplo, donde hay un presidente y dice, bueno, yo Sí, siempre me manejé así, yo siempre tuve el control, como decís vos, entonces sí, seguimos así. De repente hay otros directores, por un cambio de sí. autoridades, donde empiezan a decir, no, no es así. Es como decide todo el directorio, salvo que obviamente gane la mayoría. Y ahí empiezan esas emociones encontradas, como bien dijiste vos, que hacen a lo que hablamos hoy al principio de la charla, que fue o que es el funcionamiento del directorio, ¿no? Claro, viste, por ejemplo, esto también puede pasarle a ustedes si no son lo que están escuchando asesores o directores de una OSA, pasa hasta en los consorcios, donde tenés aquel Sí, propietario que está hace 40 años y dice, bueno, yo acá hice toda la vida y como tuve más derecho, y viene una persona que compra hace 2 días y los dos tienen igual de derecho, no es que, digamos, por más años claro. tiene un derecho de antigüedad para optar. Y se cree Acá que lo es el que dueño del teniendo en edificio. cuenta, o sea, que el dueño del edificio como O, para tomar decisiones, con lo cual, o en este caso, el dueño de la empresa. claro, el tema está que siempre por ahí una persona momentáneamente delegó la confianza en otro director, decía está todo bien, por ahí hacías un control medio por arriba, por ahí decirlo, de golpe la otra persona fallece, el otro accionista menos controlador, y vienen los hijos, se hace la transmisión, hizo el tema sucesorio, toman la tenencia accionaria y dice quiero ver qué hizo mi padre. Entonces, la otra persona decidía como quería y ahora los hijos dicen, no, pará, yo quiero ver, hacer una auditoría, quiero llamar a un experto en derecho societario y ahora las cosas no van a ser aprobadas de manera automática. Ahora yo quiero ir, quiero ver qué se hace y las cosas van a ser distintas que antes. Esa persona que durante mucho tiempo manejó la empresa como quería y ahora se ve que tiene ese control, de que le cambia la situación, a veces produce situaciones emocionales que producen después luego temas societarios, ¿no? ¿Cómo lo ves, Amalia? ¿Te ha pasado? Sí, muchísimo. Bueno, es todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Desde el principio de la charla. Y bueno, y eso cuesta, son emociones, y bueno, ahí hay que hacer valer la ley, ¿sí? Obviamente que ahí ya no te queda otra. Podés empezar a hablar todo, pero bueno, esa pérdida de confianza es justamente porque han pasado diferentes tipos de hechos que ameritan ser revisados y que cumplan la normativa. ¿Podemos llegar a decir, Amalia, que antes era firmaba todo y ahora desconfío de todo lo que me decís? No sé si te Sí, pasa de sí, una... sí, totalmente. Porque a veces realmente la persona, a ver, se puede decir en la práctica, ahora que después vos puedas probar eso es difícil, porque si vos sos director y de repente decís, yo nunca supe, es raro, pues vos tenés que mirar, no podés, o sea, ahí acá está el tema, no podés firmar a ciegas, ¿sí? Entonces, porque justamente el director tiene esa función, ¿no? Es el que representa y administra la sociedad. Entonces, o ocupa su cargo como corresponde o lo delega en otra persona. Ujú. No, pero te Hay decía un más tema en de las pymes. responsabilidad. No, más allá de la responsabilidad, digamos, propia de un director por las acciones y demás, está muchas veces aquel miembro de la familia, por ejemplo, en el caso de una empresa familiar, que sabe mucho de un tema y todo el mundo delega en él, dice, bueno, él es agrónomo, una empresa, no sé,
un campo. Entonces él dice que sabe bien del tema, si él dice que es así, yo firmo lo que él dice, ¿no? Se muere el Sí, otro accionista y los hijos, puede ser que uno de los hijos esté casado con un agrónomo, y dice, espera, yo quiero empezar a ver los papeles que están firmando, quiero ver los índices y demás, y ahí cuando empieza a ver los índices se da cuenta que había cosas que no estaban tan bien. sí, Cuando no están tan bien, empieza a ver auditorías, se enteran de cosas de hechos pasados que ya están firmados, pero ya esa confianza hace que vos le pidas toda la documentación antes de ver estas claro, cosas. Antes, el control era por claro, menos, ¿verdad? Te controla hasta la última coma, sí, dicho de una forma sí, así, sí, poco grande. ¿No? Eso es lo que sí, redunda un poco en que todo se va, digamos, haciendo más lento, ¿no? Porque si cada cosa hay que controlarla, digamos, es distinto. O sea, cómo las emociones, parece que no, pero afectan el funcionamiento de esa empresa, hasta la pueden arruinar. exacto. Así que bueno, viendo eso, creo que por hoy ya vimos bastantes temas, queremos que ustedes también nos cuenten cada semana qué aspectos de la ley de género de sociedades, acá está puesto, vamos a dejar puestos los artículos, para que si tienen alguna duda puedan leerla, y que también nos manden para las próximas jornadas qué tema les interesa del derecho societario, qué aspecto les ha pasado, y también, por ejemplo, si tienen alguna duda o una consulta profesional, vos, por más que esté en todo el país, las haces vía WhatsApp, vía Zoom, vía Meet, o sea, por eso que trabajas todo el país, de manera presencial y de manera virtual. Exactamente. Así que bueno, seguimos con eso, ¿no? Con las consultas vía virtual, vía presencial, también estamos viajando mucho, como siempre, en todo el año. Así que bueno, Sí. trabajamos en todo el país. Gracias por estar siempre. Todas las semanas estamos, la próxima vemos si salimos, sí, si Dios mediante, o la que viene, pero siempre estamos. Por un tema de trabajo, quizás no sé si estaremos o no. Lo importante es que obviamente nos hagan todas las consultas por privado y bueno, desde ya, acá dice, gracias, aprendo mucho con ustedes. Bueno, gracias Estela a vos, no nos dijiste de dónde eras, pero bueno, te escuchamos o cómo llegaste a nosotros y bueno, la idea es eso, que puedan tener un poco de luz en algunos temas que a veces, sí, no son tan fáciles. No, acá, bueno, Laura dice muy interesantes temas, como siempre, con mucha claridad. Bueno, Laura, Porque nos muchas quiere gracias. Laura. Lo que buscamos, sí, pues nos quiere. Lo que buscamos es un poco combinar la teoría, la teoría del tema, del escritorio, del punto que cada vez, con experiencias concretas, porque también eso es importante. Uno dice, bueno, Claro, uno con puede la leer práctica. 5 artículos, pero que a vos cuándo te pasó, contame cuándo alguna vez te pasó en una empresa agropecuaria, cuándo te pasó en una empresa minera, cuándo te pasó que haya impugnaciones, cuándo te pasó que pidan derecho de receso, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo No, y importante además, muchas veces es la práctica, los años de haber visto problemas y haber, no naufragado, sino manejado un barco en condiciones malas, ¿no? Y haber llevado a puerto. y sí, bueno, desde ya siempre tratamos de buscar la solución extrajudicialmente, pero a veces no se puede y hay que ir a la justicia. El tema es que aún yendo a la justicia está esto de la negociación, ¿no? Y el tema es que estos son asuntos muy delicados, que hay que tomarlos con mucha cautela y tener siempre, como digo yo, una visión integral. Si no, uno va a estar trabado, ¿no? Abogados, contadores, todos separados, porque hay balance falso, porque no me dijiste, la rendición de cuentas. Bueno, hoy hablamos funcionamiento directorio, todo lo demás vamos a ir hablándolo a lo largo de todo el año. Y al que no lo vio, esto queda grabado. Exactamente, luego ¿Dónde más nos pueden de que seguir? terminamos, nos puede seguir en amalia.fensore o ¿Y en dónde más? Luciano Correa o en YouTube, si ponen Amalia Fensore. Así que Bueno, muy bueno, ahí bien. Amalia Fensore, abogada, profesora de la UBA, de sociedades, lo que antes También, era sociedades comerciales. disculpa, me han Sí, preguntado sobre cursos, pero eso tienen que ir al otro Instagram, @ la Escuela Jurídica F, que están saliendo todos los cursos de todo lo que es sociedades, sucesiones, etcétera. Y sí, justamente clases hoy particulares. preguntaban bastante, clases particulares, muchos nos preguntaban los cursos de las próximas semanas. Esta semana estamos con bastante trabajo, acá y en otros puntos del país, con lo cual esta semana, en los próximos 15 días, solamente va a haber cursos pedidos, digamos, de un pedido específico. A vos te interesa saber qué es el artículo 60, cómo se maneja tal tema, en IGJ, en Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero estas 2 semanas van a ser solamente pedidos por pedidos específicos y trabajamos para todo el país. Lo vamos acá también a Gonzalo Nicolás Méndez, que nos cuente qué profesión tiene. Bueno, y ya está llegando casi al fin, casi que entró cuando estamos Sí, al terminando, fin, pero bueno, pero es bueno, esto importante queda grabado
y además, bueno, como saben, estamos todas las semanas, así que bueno, siempre tratamos de hablar sobre temas que interesan más que nada a una empresa, no solo familiar, sino en general, ¿sí? Hoy, como dije, funcionamiento del directorio, gran temazo. Bueno, Luciano, gracias por estar, gracias por moderar la charla. Bueno, a Joaquín, a todos los que se incorporan. Esto queda grabado, sí, ya hace Queda como grabado. más Sí. de media hora que estamos hablando, así que bueno, que tengan una linda semana y nos vemos, Dios mediante, la semana próxima. Gracias. Y bueno, saludos para todos y nos vemos de pronto. Chao, Amalia. Chao a todos.